Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Cuando ustedes lo tienen, me dice un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Dios les continúe bendiciendo y nuestro pastor con nosotros. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor en este momento que fue leída se titula Emmanuel, la imagen del Dios invisible. Emmanuel, la imagen del Dios invisible. Quiero decirles, hermanos, que al estar acercándonos a la fecha de Navidad, esta semana que viene, todo cambia, las casas cambian, le ponen luces, transforman las casas por dentro, le ponen un arbolito, las iglesias también las adornan, como ustedes pueden ver allá pusieron una natividad, más allá hay otras luces que pusieron en otros lugares. Y es, hermano, interesante darse cuenta de que uno participa de este evento tan importante como se llama la Navidad, y mucha gente ni siquiera piensa la razón de ella. Lo importante que es para el mundo la Navidad. Noten ustedes que si no hubiera un niño Jesús, no hubiera Navidad. Si María nunca hubiera llegado a Belén para dar a luz a Emmanuel, al niño Dios, nunca tendríamos Navidad. El mundo entero hubiera sido diferente porque sencillamente no tendríamos al Dios encarnado en Jesús. Pero el tema de hoy, hermanos, en estos minutos, es en cuanto a la imagen del Dios invisible. La palabra del Señor nos habla de que hacían muchos años atrás, lo dice Isaías, se encontraba un rey, para allá por los años 730 antes de Cristo, y este rey se llamaba Acaz. Este hombre era un rey malo, dice la Biblia, un rey que era malvado, estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que adoraba a Satanás. Y este rey, que era un rey de Israel, incluso de Judá, que se suponía que tenía que ser un rey que adoraba a Dios, era un rey malo. La palabra nos dice de que en esos años, por allá por 730 antes de Cristo, vienen dos grandes naciones, una se llamaba Siria y la otra se llamaba el Reino del Norte o el Reino de Efraín, y van a atacar a Judá, van a atacar a este rey malo, Acaz. Entonces la palabra del Señor nos dice de que el rey pide consejo a un hombre
que se llamaba Isaías, al profeta Isaías. Y el rey Acaz le dice a Isaías, dime, ¿qué debo hacer? Vienen dos grandes naciones para destruirnos. Judá era pequeña. Siria era una potencia. Es lo mismo que estuviéramos pensando, Rusia y Estados Unidos van en contra de un país latinoamericano. Eran dos potencias que venían contra Judá. Entonces este rey decide preguntarle a Isaías y le dice, ¿qué debo hacer? Isaías era un hombre de Dios. Isaías le dice lo siguiente, guarda y repósate, le dice Isaías. No se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Qué es lo que le dice Isaías a este hombre? No te preocupes, Dios va a protegerte, Dios va a guardarte. Incluso estas dos naciones son solamente dos cabos, dos palos prendidos que se están acabando y están humeando ya, no tienen fuerza alguna. Cuando acá se escucha esta información, él no le creyó mucho a Isaías. Y precisamente por eso Isaías le dice, mira, Dios quiere darte a ti una señal. Isaías capítulo 7, versículos 6 y 7 dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, no subsistirá ni será estas naciones. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. No quiero que ustedes pierdan el hilo de lo que está pasando. Estas dos naciones venían a atacar a Judá. Judá tenía un rey malo, pero ese rey consulta con un profeta de Dios. Y ese profeta le dice, Dios te va a librar. Y seguramente Dios no libraba a Judá por causa del rey, porque el rey era malo. Pero Dios libraba a ese pueblo por causa de la gente, por causa del pueblo mismo, que adoraban a Dios. Aunque el rey estuviera por otros lados. La palabra del Señor dice que Isaías le dice a Acaz, pídele una señal a Dios. Dios te va a dar una señal para que tú compruebes de que Él te va a librar. Acaz dijo, yo no quiero tentar a Dios, yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios. Pero ¿saben lo que hace Dios? Le da una señal de toda forma. Y la palabra de Dios nos dice precisamente, por allá por Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es el nombre Emmanuel. La Virgen, una mujer que no había conocido varón, concebió eventualmente 700 años después. Esa es la Virgen María. Concedió a Jesús. O sea, la promesa y la profecía se cumplió 700 años después. Pero fue una señal que Dios le dio, no solamente al rey Acaz, sino que a toda la humanidad, de que un niño iba a nacer y que el nombre de aquel niño iba a ser Immanuel. Y la palabra Immanuel es una palabra en hebreo que significa Dios con nosotros. Y hoy en día, cada vez que usted menciona el nombre de Emmanuel, está diciendo en hebreo, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. ¿Sabe, hermanos? Isaías siguió dándole una segunda señal a Acaz. Y la señal de Isaías fue encontrada en el capítulo 9 y versículo 6 de su libro, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten ustedes, todos esos nombres que se les dio a ese niño, que iba a nacer. Ahora,
consultando esto con el pueblo judío mismo, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Por qué los judíos rechazan a Emmanuel, al Dios con nosotros? La palabra del Señor, hermanos, nos enseña quién es este niño. Y la palabra de Dios nos dice de que no era un niño cualquiera que cualquiera mujer tuvo, sino que este niño iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Este niño se iba a llamar admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Incluso se iba a llamar Dios fuerte. Los judíos hasta el día de hoy piensan de que esa profecía, la profecía de Isaías 9:6, no se refiere a Jesús. Por eso que todos los judíos del mundo no creen en Jesús, lo rechazan. Por eso que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Porque nunca creyeron ni entendieron de que era Emmanuel, el Dios con nosotros. Hoy en día ellos piensan de que era el rey Ezequías. Ellos piensan de que esa profecía se refería a un rey llamado Ezequías, a un hombre que fue bueno, un hombre que predicó la palabra, un hombre que levantó el templo, lo arregló, un hombre que trajo educación bíblica, en este caso de la Torá en esos años, al pueblo también. Jesús, la profecía de que el niño iba a ser nacido de una virgen, hablaba de Jesús, de que iba a ser Padre eterno, príncipe de paz, consejero y Dios fuerte incluso. ¿Se refería a Jesús o lo aceptamos como una profecía de un hombre llamado Ezequías, aunque haya sido bueno el hombre? El problema de todo esto, hermanos, es que cuando vemos los nombres que se le da a este niño en particular, se iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y Dios con nosotros. A estos se les llaman atributos de la divinidad, prerrogativas que solamente se aplican al Trino Dios. Sería, hermanos, una blasfemia poder atribuirle este tipo de títulos a un hombre. Sería una blasfemia decir a un hombre de que es Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz, incluso el mismo Dios con nosotros. Para los judíos sería una blasfemia. Y sin duda también para nosotros. Pero aún los judíos, sin poder entender ni poder explicar Isaías capítulo 9, versículo 6, ellos dicen, se refería a Ezequías, un rey. Estos atributos de la divinidad, que por cierto son adjetivos superlativos, la palabra superlativo significa la máxima expresión del carácter de Dios, no pudieran ser entregados a un hombre mortal y pecador, por más bueno que haya sido, porque sigue siendo hombre, nacido en pecado, lleno de pecado, y con su generación humana, o su género humano, que lo lleva a pecar. No, estos nombres hablaban de otra persona, y sin duda no de un hombre como Ezequías, como ellos lo dicen. Así que la otra posibilidad es que Isaías 9:6 se refiriera a un Mesías que iba a venir, o que vendría, en este caso no a Jesús, sino en algún Mesías que vendría en el futuro. Eso es lo que los judíos piensan, algunos. Si no se refiere al rey Ezequías, se referiría entonces a un Mesías venidero. Pero también nos encontramos con un problema. Porque si esa profecía se refería a un Mesías que va a venir en el futuro, que ellos todavía están esperando, habría un gran problema. Porque al estar esperando este Mesías, ellos están esperando de que este Mesías nazca en Belén de Judea. Ellos están esperando que este Mesías venga, entre a Jerusalén, montado en un burrito. Ellos están esperando todavía de que este Mesías venga haciendo milagros, sanando a personas,
dándole vista a los ciegos, porque está escrito de que el Mesías iba a darle vista a los ciegos. Estaba escrito de que el Mesías iba a darle pies a los cojos y iba a levantar muertos. Ellos están esperando todavía que alguien haga eso. Todavía están esperando de que venga después de un mensajero que se suponía que tenía que avisarle a todos los demás y decirle que detrás de él viene uno a quien él no era digno de atar el calzado de sus pies. Todo eso lo están esperando que ocurra. Y están esperando de que este Mesías sea del linaje de David. Y todas estas profecías se cumplieron en Jesús. De las 55 profecías que se cumplieron en Jesús, todas al pie de la letra indican de que Cristo Jesús es aquel Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, el que tenía que nacer de una virgen en una ciudad de Belén, que iba a entrar montado en un burrito, que la gente le iba a tender los mantos y las palmas, que iba a venir después de un mensajero, y que iba a ser del linaje de David, y que iba a resucitar muertos y a sanar enfermos. Todo se cumplió en aquel niño que nació en Belén de Judea, cuando fue creciendo. Entonces, hermanos, interesantemente, todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué cosa? Un matemático, un hombre matemático dijo en una oportunidad, sacando una cuenta con sus conocimientos de matemática, de que para que las profecías mencionadas en la Biblia llegaran a cumplirse en alguien que no hubiera sido Jesús, él decía que hubiera tenido que ser una en una equivalencia de 10 a la 17ª potencia. Los que saben matemática entenderían eso. Significa que sería como encontrar un 1 y ponerle 17 ceros. Y entonces una persona de ellas pudiera cumplir una de esas profecías. Y para poderlo entenderlo en términos más laicos, el ejemplo sería llenar el estado, dice él, de Texas, el estado de Texas, llenarlo de punta a punta, de orilla a orilla, llenarlo de monedas, y que las monedas llenen todo el estado de Texas, y llenarlo y llenarlo y llenarlo hasta que formen 2 pies de altura. Este es el matemático haciendo todas sus cuentas. Y después que se haya llenado todo el estado de Texas con monedas y luego se levante 2 pies de altura, manden a un ciego a cualquier parte de Texas y que la primera moneda que tome sea la moneda que estaba marcada con una X y que él la pueda encontrar sin ni siquiera tener que buscarla. O sea, el ciego va para allá y mete la mano en algún lugar, saca una moneda y esa era la moneda marcada. Esa es la equivalencia de que las profecías se llegaran a cumplir en alguien. Y Cristo no cumplió una, sino cumplió 55, incluso más, profecías al pie de la letra. No puede haber una equivocación en quién era aquel niño Jesús. Era el Mesías que la palabra de Dios indicaba. Eso nos dice, hermanos, que lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es entender y creer en nuestro corazón y aceptar el mensaje que Cristo Jesús, el Mesías, trajo a este mundo. Una de los nombres que iba a tener aquel niño era admirable. Y la palabra del Señor dice que en una oportunidad hubo un hombre llamado Manoa. Y dice la Biblia, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová:
¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El mismo nombre que Isaías en la profecía dijo que aquel niño Emanuel iba de llamarse. Sin embargo, aquel ángel, la palabra ángel significa mensajero, aquel mensajero que se apareció a aquel hombre Manoa, cuando Manoa le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, ¿por qué me llamas? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Me llamo Admirable. ¿Será que Dios se equivocó y habrá puesto dos admirables allá en el cielo? ¿O será que verdaderamente estaba identificándose aquel mensajero como verdaderamente alguien que venía del cielo divino y que pudiera haber sido el mismo Hijo de Dios de forma anticipada? La palabra del Señor continúa diciendo de que Manoa fue a su mujer después totalmente asustado y confundido y dijo, Manoa a su mujer, ciertamente moriremos. ¿Por qué le dijo ella? Porque a Dios hemos visto. El mismo Manoa interpretó de que había visto de alguna forma u otra la manifestación de Dios. En ese momento, a Dios hemos visto. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:15, donde leyó el hermano, Él es la imagen del Dios invisible. Espérate, si Dios es invisible, ¿cómo que puede tener imagen? La palabra del Señor dice de que Cristo es la imagen del Dios invisible. La palabra del Señor lo confirma diciendo, no podrás ver mi rostro, hablando de Dios, porque no me verá hombre y vivirá. Razón tenía Manoa y su mujer cuando dijo, vamos a morir porque hemos visto a Dios, porque estaba escrito de que aquel que viera a Dios iba a morir. Nadie puede ver a Dios. Algunos que tontamente, ligeramente dicen, Señor, aparécete, ven, muéstrame algo. No saben lo que están pidiendo. La palabra del Señor lo confirma diciendo, a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. Y luego primera de Timoteo dice, al Rey eterno inmortal es invisible. ¿Cómo entonces es que podemos ver a Dios? Pues Dios se las arregló para que podamos verlo. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué pasó con el Verbo? Y aquel Verbo, dice Juan, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó, Dios mismo se hizo carne, tuvo que nacer de una mujer. La mujer tuvo que gestarlo y tuvo que alimentarlo en su vientre como un bebé y eventualmente nacer como hombre para que nosotros pudiéramos verlo, ver a Dios si se quiere. Y por eso que el nombre es Emanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios en Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Él tuvo que transformarse en humano, tuvo que transformarse en hombre, para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. La Biblia sigue diciendo en 1 Timoteo 3:16, es indiscutible, dice Pablo, grande el misterio, Dios fue manifestado en carne. Entonces, hermanos, cuando vemos a Jesús, cuando aquellos discípulos miraban a Jesús, a Dios, veían. No como Dios en su gloria, se despojó de su gloria para poder venir a la tierra, se transformó en hombre para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él.
y para que Él pudiera morir en la cruz como hombre, porque como Dios no podía morir. Y por eso que Él tuvo que venir y ser hombre, como dice la palabra de Dios, transformarse. ¿Cómo ve la gente a Jesucristo? ¿Cómo ve la gente a aquel niño en un pesebre? Ven al niño Jesús en un pesebre, inocente, un niño que tiene que ser cuidado, que hay que taparlo porque tiene frío, un niño que tiene hambre, que hay que alimentarlo, un niño totalmente inocente que no le hace daño a nada ni a nadie y ni siquiera puede hablar todavía. Ese es el niño de la Navidad. Ese es el niño que ponen en los pesebres, chiquitito, una figura, un mono que parece ridículo. Pero ese es el niño Dios. Le ponen animalitos alrededor y le ponen pastores y todo lo demás y una estrella que brille y tratan de asimilar el evento bíblico. Como si tuviéramos que traer lo que ocurrió hace 2000 años atrás a nuestro presente. Para muchos, aquel niño que permanezca niño nomás. Porque si crece y se hace mayor, va a acusarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Para muchos, Jesucristo sigue siendo aquel niño. Y para otros, el buen pastor. Para otros, aquel que tomó una ovejita y las cuidaba. Aquel que dijo, yo soy el buen pastor, que mi vida doy por las ovejas. También inocente, también sin que acuse a nadie necesariamente. Y para otros peor. Para otros tienen a un Cristo crucificado todavía. Un Cristo que para ellos no ha resucitado porque todavía lo tienen clavado en una cruz o colgándolo de un crucifijo de su cuello, mostrando a un Cristo totalmente lácido, sin fuerzas y clavado. Ese es el Jesús que la gente ve hoy. Ese es el Jesús que lo ven desde un niño hasta el que murió en la cruz, pero déjenlo por ahí nada más. La palabra de Dios no se queda allí. La palabra de Dios no quiere necesariamente que entendamos que Cristo fue un niño, fue un buen pastor y murió solo en la cruz y se quedó clavado. No. La palabra de Dios dice que Él resucitó al tercer día. Y la palabra dice de que Él va a venir como Rey y Señor de señores a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero la gente no quiere escuchar eso. Pues la palabra del Señor dice que tendremos que dar una cuenta por todo lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo viviendo. La gente no quiere entender lo que el pasaje de Apocalipsis 19 dice. Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos eran como llama de fuego y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y Él las regirá con vara de hierro. No esperan a ese Jesús. En la Navidad no se pone un Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, viniendo en las nubes con sus santos millares para poner control en la tierra. En las Navidades se pone un Cristo chiquitito, de miniatura, porque ese no afecta la moral de nadie. La palabra del Señor dice lo extenso de su imperio, dice Isaías 6:7. La paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reinado de Cristo va a ser desde ahora y para siempre. Eso lo dijo Isaías. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Y sin embargo, de que está diciendo de que aquel Mesías iba a establecer desde ese entonces su reino
¿Por qué? Porque para Dios todo está hecho ya. Tanto el pasado, el presente como el futuro ya está hecho. Isaías entendía eso. Isaías dijo, desde ahora y para siempre entonces sería confirmado aquel reinado del Mesías. Aunque no lo crea el mundo secular sin Dios. Por eso que la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, porque en Él, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe lo que significa la palabra plenitud? Plenitud significa dos cosas. Aunque es una palabra, verdaderamente en el griego tiene un concepto doble. Implica totalidad y llenura. Cuando la palabra de Dios dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la totalidad y la llenura de la deidad de Dios, está diciendo que en Cristo Jesús habitaba Dios en persona. Y lo vuelve a decir para corroborar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.